El Señor tiene algo grande para ti. Estamos por comenzar. Bienvenidos. Palabras de vida. ¿Cómo está? Que el Señor le bendiga. Qué gusto estar con todos ustedes. Qué enorme placer, de verdad que sí. Y qué privilegio el que nos concede el Señor de poder predicar la palabra el día de hoy. El poder exponer el texto bíblico para que usted sea edificado, para que usted sea edificada, para que usted sea fortalecido en el Señor Jesús. Porque esta es la razón del Evangelio. El que nosotros podamos contarle lo que piensa Dios acerca del mundo, lo que Dios piensa acerca de nosotros, porque eso es lo que realmente es importante, no lo que pensamos nosotros del mundo o lo que alguien piense acerca de nosotros o lo que el mundo piense acerca de nosotros. Y el tema de hoy es tremendamente hermoso. El Señor lo ha puesto en mi corazón y lo he venido analizando y estudiando durante varias semanas, porque en momentos de dificultad, ¿qué tenemos que hacer? En momentos de dolor, en momentos de angustia, en momentos de pandemia como el que estamos, ¿qué tenemos que hacer? Y hoy la palabra nos lleva a conocer 4 acciones que nos benefician en momentos de dificultad. 4 momentos en la vida del ser humano en la que tenemos que reaccionar para ser ayudados en momentos de tribulación, en momentos de dolor, porque nunca se nos dijo que no habría dolor. No, el Señor Jesús nos dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos, que Él ha vencido al mundo, y esa es nuestra esperanza. Él ha vencido al mundo. Lo voy a explicar un poquito más adelante, pero nosotros estamos tremendamente agradecidos con Dios por el sacrificio de su Hijo en la cruz, porque a través del derramamiento de su sangre nos hizo libre de todo pecado y merecedor de toda gloria. Pero la resurrección de Jesucristo es la inspiración, es la confianza que tenemos nosotros en que Él venció el mal, en que Él llevó cautiva la cautividad, en que allí quedó el acta de los decretos que había en contra nuestra. El apóstol Pablo predica y dice: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Así que tenemos plena confianza nosotros en el Señor, que a pesar de las dificultades, a pesar de la pandemia, Él nos ha instruido para que nosotros podamos tener vida, esperanza y fe. Ardiendo está por volverte a encontrar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré?
está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Oh, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Qué bueno que es adorar al Señor y no me canso de decirlo, porque en momentos de dificultad, en momentos complicados, hay que exaltar el nombre del Señor. A Él le gusta que le adoren, es Dios. Y nosotros tenemos que hacerlo todo el tiempo. Y recuerde que adorar no es únicamente cantar, no es solamente himnos. Nosotros le adoramos al Señor con todo lo que hacemos y a Él le encanta, Él se maravilla, Él se goza en nuestra adoración. El tema del día de hoy se llama recompensas después del sufrimiento. Diga conmigo, recompensas después del sufrimiento. Porque como les decía, el sufrir, el pasar necesidades, el pasar angustias, forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestra esencia. Es decir, nosotros tenemos que tener claro que este mundo, esta circunstancia y este tiempo no son en los que nosotros permanecemos, o no estamos aquí para ser felices en este mundo. No es que tengamos que pasar sufriendo, no es que que tengamos que pasar dolor, pero la circunstancia de tiempo y espacio ahora y el mundo no está circunscrita por las leyes terrenales. Nosotros nos regimos bajo leyes espirituales, bajo el gobierno de Dios. Y esto es importante entenderlo, porque hay personas que todavía no han nacido de nuevo, que no entienden por qué, si Dios existe, se preguntan ellos, tenemos sufrimientos. ¿Por qué si Dios existe hay que pasar necesidades? ¿Por qué si Dios es tan bueno, si Dios es todo amor? Preguntan aquellos que no creen, ¿por qué hay que pasar momentos de dificultad? Es que ellos todavía no han nacido de nuevo, todavía su mente, su corazón no ha sido regenerado por el Evangelio, por la sangre de Cristo, y ellos tienen una perspectiva de felicidad únicamente en este mundo. Porque quizás o no creen en una vida post-mortem, en una vida después de la muerte, o simple y sencillamente no creen en Dios. Entonces buscan la satisfacción plena en este mundo, en este tiempo, en este espacio. Y ellos no entienden que haya un creador de todas las cosas, que haya un generador de vida de todas las cosas y que permita
que nosotros suframos o que nosotros pasemos algunos momentos de dificultad. Pero como lo hemos venido predicando todos los domingos, no solo los cristianos, es más, no se trata de ser cristiano, los nacidos de nuevo, los que tienen otro nivel espiritual, entendemos la circunstancia que nos tiene en este mundo, pero nuestra fe y nuestra esperanza están basadas en las promesas que vienen para nosotros. Y allí tengo alguna circunstancia con algunos ateos que no creen en estas promesas. Y yo digo, bueno, pero es que si la palabra de Dios se ha cumplido y es histórica, además es geográfica, además es antropológica, además tiene ciencia y ha sido evidencia durante todo el tiempo y todo lo que se ha dicho se ha cumplido, se cumple, ¿por qué no ha de cumplirse? ¿Me explico? Si la palabra es viva y es eficaz y es Dios revelado a través de su palabra, nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios. Predicaba esta semana y enseñaba que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo sobre qué doctrina seguir, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Alguna gente dice, pero pastor, es que alguien predica sobre esto, alguien predica sobre otro, alguien tiene un punto de vista sobre esto, y ¿qué sigo yo? ¿Qué doctrina creo? Pablo instruye a Timoteo específicamente y le dice, cree, sigue la doctrina del Señor Jesús y además la doctrina de la piedad. Y esto es importantísimo. Claro, no había el texto bíblico. Cuando Pablo escribe sus cartas todavía ni se habían escrito los evangelios, no estaba la palabra de Dios. Entonces Pablo transmitía el evangelio que le fue revelado a través del propio Jesucristo y además nos habla de una doctrina de la piedad, que la piedad es una palabra tremendamente poderosa en la Biblia, tiene que ver con misericordia, con el sacrificio de Cristo en la cruz, del amor de Dios tan grande de haber enviado a su Hijo para que usted y yo alcanzáramos libertad, libertad plena, libertad absoluta. Y esto tenemos que entenderlo. Pero nosotros somos edificados en este mundo. Nosotros somos perfeccionados, y ya lo vamos a ampliar, en este mundo. Es necesario que nosotros pasemos algunas tribulaciones para un propósito divino, para un propósito por el cual Dios transforma nuestras vidas. El tema, como le dije hoy, es recompensas después del sufrimiento. Recompensas después del sufrimiento. Y vamos a estudiar una porción de la Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, que le escribe a un grupo de personas que habían tenido que salir de Jerusalén producto de la persecución. El texto no nos muestra que lo que haya originado la salida, este éxodo, esta circunstancia particular haya sido la destrucción del templo en el año 70, sino algunos teólogos hablan que es muy posible que los judíos y los cristianos hayan sido perseguidos por el imperio después que muere Esteban, después de que es apedreado Esteban, y comienza una persecución. Y este grupo de personas tiene que dejar Jerusalén, tiene que dejar su tierra, su casa, su lugar de adoración y comenzar a habitar en diferentes lugares. Y era un pueblo que tenía miedo, era un pueblo que estaba con dudas, era un pueblo que la fe le estaba fallando, era un pueblo que habían entrado doctrinas nuevas a invadir sus mentes. Definitivamente era un pueblo que estaba sufriendo. Tenían su propia pandemia, su propio éxodo, su propia circunstancia por la cual tenían que salir. Y Pedro les escribe para instruirlos, para corregirlos, pero sobre todo para edificarlos, para que sean fortalecidos en la fe, en lo que habían aprendido por él y por todas las personas que predicaron el evangelio en el primer siglo. Pedro les escribe para que sus corazones, a pesar de las circunstancias que estaban viviendo, retomaran la confianza en el Señor. Y este es el mensaje que les traigo el día de hoy. Un mensaje de vida, un mensaje de esperanza, un mensaje de fe. Yo le pido que lo vea todo, que lo comparta, porque aprenderemos acerca de las recompensas que tenemos nosotros prometidas en la palabra de Dios, es decir, por Dios después del sufrimiento.
porque no nos quedamos en el sufrimiento, nos quedamos en las recompensas que hay después del sufrimiento.
Quiero aprovechar este instante para saludar a toda nuestra congregación, la Iglesia Palabras de Vida. Oh, cuánto les queremos. Le mandamos un fuerte abrazo en nombre de mi esposa, de Ingrid y de todo el grupo de liderazgo, a cada uno de los miembros de nuestra congregación. Oramos por ustedes, les queremos y clamamos al Señor para que pronto estemos nuevamente juntos en nuestro templo, adorando y recibiendo y compartiendo como congregación. Y permítame extender este saludo también para usted. Si no es miembro de nuestra iglesia, créame que nosotros no estamos haciendo esto para que usted venga a la iglesia. Es decir, yo no fui llamado a predicar la palabra de Dios para llenar la iglesia. Fui llamado a predicar la palabra de Dios para extender el reino de los cielos. Pero queremos tener contacto con usted, ayudarle en el proceso de crecimiento. Si usted tiene un lugar donde congregarse, si usted tiene su pastor, sea fiel a su pastor, sea fiel a su iglesia. Si necesita de material nuestro para ayudarle, contáctenos. Aquí le pongo mi número de teléfono. Si necesita que como iglesia, que somos todos en Cristo Jesús, nos unamos en oración por sus peticiones, llámenos. Aquí está mi número de teléfono. Nosotros le vamos a enviar material para su crecimiento espiritual. Les repito, esto no es para que venga a la iglesia, es para ayudarle en su crecimiento. Hemos sido favorecidos con mucho material escrito para poder ser distribuido y nada hace el material metido en cajas. Así que queremos distribuirlo a todos ustedes. Así que ya lo saben, aquí está mi número de teléfono, 8875-5961, para que usted nos contacte y de vuelta nosotros le contactamos para hacerle llegar material y para poder orar por usted. ¿De acuerdo? Bueno, estamos predicando acerca de las recompensas después del sufrimiento. Recompensas después del sufrimiento. Y les decía que el apóstol Pedro escribe a un grupo de personas que, como usted y yo, estaban padeciendo algunas necesidades. Y vamos a estudiar una porción del texto bíblico en el capítulo 5 a partir del versículo 6 y hasta el 11. Primera de Pedro, ahí lo tiene, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 11. Y vamos a aprender 4 principios que enseña la palabra de Dios de qué debemos hacer nosotros en momentos de sufrimiento. ¿Qué debemos de hacer nosotros en momentos de sufrimiento? Dice la palabra de Dios a partir del versículo 6, capítulo 5. Dice, humillaos pues, este es el primer consejo que les da el apóstol Pedro. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, Dios, os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que primer principio, para que lo anote, tenemos que humillarnos para que seamos exaltados. Hay que humillarnos delante del Señor para poder ser exaltados. Y este es un principio bíblico que se repite en toda la Escritura. El Señor así lo ha dicho. Humillaos para poder ser ensalzados. El último será el primero. ¿Y qué es humillarse? Humillarse es reconocer la soberanía de Dios por encima de todas las cosas. Entender que si nosotros depositamos nuestras cargas sobre Él, Él tiene especial cuidado sobre nosotros. Y es más fácil nuestra vida si nosotros depositamos nuestras cargas en Él, que no llevarlas nosotros. Tenemos que confiar en el Señor, porque estamos viviendo momentos en los que se nos enseña la supremacía del hombre por encima de todas las cosas. Y un empoderamiento irreal del hombre por encima de la naturaleza y por encima de todas las circunstancias, haciéndonos creer que nuestra mente controla nuestro cuerpo y que nuestra mente controla el universo. Esto es un error garrafal. Nosotros tenemos que humillarnos delante del Señor porque hay prueba evidente que el ser humano tiene un límite. Nosotros somos seres limitados. Solo Dios es todopoderoso. ¿Me está entendiendo? Al inicio de la pandemia, cuando se conocen los primeros casos en Europa, recuerdo un doctor en Italia y varios en España que entrevistaban llorando porque decía que a pesar de su conocimiento científico, a pesar de su instrucción médica, había un momento en el que ya no podían hacer más
para curar a las personas. Porque el conocimiento de ellos llegó a un límite, la acción del hombre llegó a un límite. Y cuando nosotros reconocemos nuestra limitación, nuestro campo de acción llega hasta este punto, el nivel que sigue es el campo de acción de Dios. Si nosotros seguimos creyendo que lo podemos resolver todo sin la ayuda de Dios, estaremos divagando, llevando nuestras cargas nosotros mismos, en lugar de echarlas encima del Señor, que es el que resuelve todas las cosas. Por eso debemos de seguir este principio bíblico. En momentos de angustia, en momentos de dificultad, tenemos que humillarnos y reconocer que nosotros somos siervos, que tenemos un límite, que hay cosas que nosotros no podemos controlar. Me ha pasado en consejería que vienen parejas y hablan, dice, pastor, pero es que mi esposo se fue con otra. Y yo digo, esto no lo puedes controlar. El que su esposo ahora ande con otra, esto usted no lo puede controlar. Y qué bueno es reconocer que no lo podemos controlar, porque ahí es cuando entra Dios a actuar. Después de que nosotros reconocemos que no podemos, que no somos dioses, que nosotros no estamos empoderados por encima de todas las circunstancias, que nosotros reconocemos que hay un único y verdadero Dios. Nos humillamos delante del Señor y echamos toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene especial cuidado de nosotros. Esto significa que nosotros tenemos que validar el sacrificio de Cristo en la cruz. Humillarnos es entender lo que hizo Cristo en la cruz. Es que en la cruz quedó clavada el acta de los decretos que había en contra nuestra. Él, Cristo, llevó todas nuestras enfermedades. Él llevó toda nuestra iniquidad. Él cargó todo nuestro peso para que nosotros fuésemos libres, para que nosotros tuviésemos la oportunidad de una vida mejor. Si nosotros no nos humillamos delante del Señor, no validamos el sacrificio de Cristo en la cruz, reconociendo que Él murió para darnos libertad, para darnos vida, para darnos esperanza. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros pensamos y con lo que nosotros creemos, porque necesitamos doblar rodillas, clamar al Señor en momentos de dificultad. Punto número 2. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 9, 8 y 9. Así escribe el apóstol Pedro. Segundo consejo, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual, diga conmigo, resistid firmes en la fe, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Principio número 2. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en medio de la prueba y en medio del dolor? Estar atentos y equilibrados. Sed sobrios y velad, atentos. Sobrio no significa sin alcohol. Sobrio significa tener una mente equilibrada en momentos de angustia y en momentos de dolor, en momentos de la prueba. Hay que tener una mente equilibrada porque cometemos básicamente dos errores en momentos de dificultad. Uno, maximizamos las cosas o las minimizamos. Ambos extremos son un error. Al inicio de la pandemia, al inicio de este coronavirus, recuerdo que había gente que ni siquiera salía a la calle porque tenía miedo, porque decían que el virus corría por los aires y entonces las personas se contaminaban. Además quería meterse dentro de una burbuja hermética, nadie podía entrar a su casa ni tampoco nadie salía de su casa. Maximizaron la enfermedad, maximizaron la pandemia y esto es un error. Por falta de conocimiento perece el pueblo. Es un error también minimizarlo.
Estoy hablando y poniendo el caso más reciente y más común para cada uno de nosotros, como es este virus. Hubo presidentes que minimizaron el virus y hoy cuentan por miles los muertos en su país. Es un error maximizar y minimizar los problemas en cualquiera de las circunstancias que estés pasando. Es un error minimizar la crisis económica, pero es un error maximizarla. Es un error minimizar los problemas afectivos entre comunidad, entre familia. Es un error, pero es un error maximizarlos. En momentos de dificultad los extremos son malos. Por eso el Señor, a través del apóstol Pedro, nos dice que seamos sobrios y que estemos atentos, que estemos vigilantes. Porque el diablo, ojo con esta palabra, diablo es una palabra que traducida significa el engañador. Como león rugiente, dice el texto, anda buscando a quien devorar. Conozco gente que le ha echado la culpa de este virus a Dios, diciendo que Dios ha ejecutado este virus como castigo para la humanidad. O le echan la culpa al diablo. Y los virus, como todos los que hay, miles y bacterias que hay, son producto de la circunstancia humana. Todavía no se ha determinado, pero la gran mayoría de expertos coincide que el SARS-CoV-2 que genera el COVID-19 está presente en los murciélagos y que el ser humano al comer murciélago evidentemente recibe el virus y fue transmitido de humano en humano. Es decir, esto no lo origina ni Dios ni el diablo, pero el diablo, póngame mucha atención, aprovecha estas circunstancias para hacer de las suyas y meter en nuestra mente desaliento, desconfianza, desinterés, temor y falta de fe. Por eso el apóstol le escribe, dice, sed sobrios, equilibrados mentalmente y atentos, porque el diablo puede aprovechar esta oportunidad para hacerte caer. El diablo puede aprovechar esta oportunidad para que usted alimente la duda, para que en tiempos de temor, en tiempos de angustia, usted deje de creer, se salga del camino. Él es el engañador. Tenemos que estar atentos, hay que estar vigilantes, no maximizando ni minimizando, estando equilibrados emocionalmente y puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. El Señor nos habla y nos dice que nosotros tenemos que resistir firmes en la fe ante la persecución y la posibilidad del propósito del diablo. El propósito de Dios es que nosotros persistamos, que resistamos en la fe. Y aquí me he trasladado a un texto bíblico que escribe Santiago, capítulo 4, versículo 7. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá. Pedro también habla y utiliza esta misma palabra, resistir firmes en la fe. Y resistir es hacer todo lo contrario. Por ejemplo, si el enemigo ha puesto temor en tu vida, este es el momento para que usted tenga confianza. Si el enemigo ha puesto desaliento, este es el momento para que usted tenga felicidad, tenga gozo. Si el enemigo ha puesto duda, este es el momento para que usted crea. Esta es la forma en la que nosotros resistimos. Y en el tanto usted decida sistemáticamente resistir, el enemigo va a huir. Sometidos, humillados primero bajo la presencia del Señor. ¿Me está entendiendo? Esto es una instrucción tremenda para nosotros en momentos de dificultad. Repito, no solo por el COVID, sino por todo lo que podamos vivir. Nosotros tenemos que resistir porque el diablo aprovecha las circunstancias difíciles por las que atravesamos nosotros para intentar hacernos caer. Lea el libro de Job para que vea. El diablo pidió permiso para tentar a Job. Al final, Job recibe mucho más de lo que le fue quitado, porque nunca negó su fe. Así que, segundo consejo, en momentos de aflicción,
estar atentos y equilibrados, porque el diablo, créame, que no va a dejar pasar la oportunidad de hacerte caer, de entrar en desaliento y lograr su objetivo. Pero el Señor nos dice que le resistamos firmes en la fe. Punto número 3, que debemos enfocarnos en momentos de dificultad. Concéntrese en las recompensas después del sufrimiento. Aquí se lo pongo. Las recompensas después del sufrimiento son lo importante y es la fuente de motivación. Tenemos que sufrir por lo siguiente. Versículo 10, escribe el apóstol Pedro. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, cuente, nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. El Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria a través de su Hijo Jesucristo, después de que padecemos nosotros por un poquito de tiempo, Él a nosotros nos perfecciona. 2, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Déjeme, porque son 4 palabras poderosas. Perfeccionar es hacer mejor algo o hacer mejor a alguien. Después del sufrimiento, nosotros somos perfeccionados, es decir, somos mejores. Dios aprovecha el sufrimiento por el que pasamos para perfeccionarnos. Usted hoy es mejor que ayer. Le reto a que haga este ejemplo, a que haga este ejercicio mental. Hace 5 años, ¿qué le angustiaba a usted? ¿Cuál era su dolor? ¿Cuál era el momento más fuerte? Acuérdese, hace 5 años. Hace 10 años, ¿qué te angustiaba? Hace 15 años, ¿se acuerda? Y si le digo hace 20 o 30 años, posiblemente usted ya ni se acuerde. Porque usted aprendió a través del perfeccionamiento que Dios hizo en usted a solucionar problemas. Entonces los sufrimientos son necesarios. Esto el mundo no lo entiende, el mundo carnal, el mundo espiritual, los regenerados por la sangre del Cordero, los nacidos de nuevo, sí lo entendemos, que es necesario que pasemos algunas tribulaciones para ser perfeccionados. Primer beneficio que recibimos del sufrimiento. Segundo beneficio, afirmados como hijos de Dios. Porque en momentos de dificultad nosotros somos afirmados. Y podemos dar testimonio de la naturaleza que es puesta en nosotros, la naturaleza divina. Nosotros somos parte de la naturaleza de Dios al ser hijos suyos y podemos ser testimonio para otros en momentos de dificultad. Cuando usted es afirmado en la naturaleza de hijo y de hija de Dios en momentos de dificultad, inmediatamente comienzas a hacer testimonio para otros. Así que el segundo beneficio que recibimos después del sufrimiento es que somos afirmados como hijos de Dios. Tercer beneficio, somos fortalecidos, es decir, renovados en fuerzas para continuar. Se nos da una dosis de fuerza extra. Después del sufrimiento recibimos fuerza para poder continuar. O no pasa así después de la enfermedad. O no pasa así después de la muerte de un familiar. O no pasa así después de una ruptura matrimonial. O no pasa así después de que el hijo se va. O no pasa así después de un quebranto de salud. Y pasará así después de la pandemia. Seremos renovados en fuerzas, seremos fortalecidos, porque así lo ha hecho el Señor durante todo este tiempo. Así que el tercer beneficio que recibimos después del sufrimiento es la fortaleza. Y el cuarto, somos establecidos en la tierra
y en el cielo. Se nos da el lugar que debemos de ocupar nosotros en la tierra, pero también en el cielo. Así que en momentos de dificultad, mire, no se queje por el dolor ni por el momento difícil que estás viviendo. Le dije que este mensaje era poderoso. No se queje. Dice el apóstol, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. ¿Por qué? Porque mire, somos de manera particular y especial perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Entonces el sufrimiento es algo que Dios aprovecha para hacernos mejores. Qué lindo, ¿no? Resistamos, firmes en la fe, no le dé cabida a las trampas que te pone el enemigo en momentos de dificultad. Lo he repetido y si usted ha seguido todos estos mensajes a través de redes sociales o a través de la televisión, lo he predicado todos estos días. No le crea la mentira que el diablo intenta poner en su corazón. Hay que seguir las noticias, sí, hay que seguir las noticias. Pero yo no me rijo por el panorama mundial, me rijo por el panorama celestial. No escondemos la realidad, estamos viviendo momentos difíciles. Estamos en medio de una pandemia mundial, la gente se muere. Pero yo le creo a Dios. Y entiendo que los propósitos de Él se cumplen en el tanto nosotros resistamos firmes en la fe, que es el elemento necesario para poder recibir los beneficios posteriores al sufrimiento, al momento de dolor. Y se lo repito solo para que le quede claro. Número 1, nos perfecciona. 2, nos afirma. 3, nos fortalece. Y número 4, nos establece. Lindo la palabra de Dios, porque entendemos el propósito del sufrimiento. Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Y el apóstol Pedro termina de la siguiente manera con el versículo número 11. A Él sea toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mire, esto es un agradecimiento. Esto es un instructivo perfecto del apóstol Pedro, de Dios a través de Pedro para nosotros. Es una carta de aliento, es un trozo de la Biblia que nos llena de vida, nos llena de esperanza y nos llena de fe. Y tiene que terminar con la adoración a quien hace todo esto en nosotros. Así que, mi amigo y mi amiga, momentos de dificultad, cual sea que estés pasando, no lo sé, cualquiera que sea, entiende que tienes que resistir en la fe al diablo, no caiga en su trampa, para que seas perfeccionado, para que seas establecido, para que seas afirmado y para que seas fortalecido. Ese es el propósito de Dios. Qué maravilloso es el texto. Y tenemos que terminar diciéndole a Él, al Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea toda la gloria, todo el imperio, por todos los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Y Dios de lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es la gloria, Señor, tuyo es el honor. Adoramos solo a ti, Señor, tuya es la gloria, tuyo el honor. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, Señor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es la gloria, tuya es la gloria. Gracias por todos sus mensajes, de verdad que nos place muchísimo. Teníamos reportes, Alvarito nos decía que gracias a Dios este mensaje y toda la programación del canal se ha extendido y que cada día más gente lo observa. Y tenemos reportes no solo desde Costa Rica, de varios lugares, a través de los diferentes canales, en las cableras donde está Telesistema y Telered, sino que también a través de las redes sociales de el canal. Hay gente que ve los mensajes y ve la programación del canal en México, en Uruguay, en Colombia, en España, y han hecho el reporte de sintonía. Así que nos place muchísimo que el Señor nos permita cumplir el propósito de predicar la palabra de Dios. Este mensaje de vida, de esperanza y fe que nos hace entender el propósito del sufrimiento, pero que nos exhorta a que nos enfoquemos en las promesas que hay después del sufrimiento y que no nos quedemos en el sufrimiento. Y tenemos que orar para dar gracias. Así que donde está usted, le pido por favor que cierre sus ojos. Este sonido de fondo natural que usted escucha es un río aquí en Santa Gertrudis, donde estamos grabando. Este es un sonido maravilloso, porque la naturaleza misma, dice el texto bíblico, da referencia de la creación de Dios. La naturaleza misma habla de Dios, a quien vamos a honrar dando gracias. Señor, porque en momentos de dificultad, en momentos de adversidad, tú estás con nosotros. Hoy, Padre, cualquiera que sea, ponemos nuestras cargas
en ti para que tú las lleves, porque tú tienes especial cuidado de nosotros. Señor, hemos aprendido el día de hoy a no angustiarnos, a no maximizar ni tampoco minimizar los problemas cualquiera que sean, a tener confianza, a no caer en la tentación del diablo, a no creer sus mentiras de desaliento, de desánimo, de falta de fe en nosotros. Por el contrario, le resistimos haciendo lo contrario, creyéndote a ti, Señor, caminando, saliendo adelante, luchando todos los días, a pesar de los momentos difíciles, porque tú tienes cuidado de cada uno de tus hijos. Le resistimos en la fe, creyendo, Padre, que tu palabra se cumple y que una vez que pase este corto tiempo de angustia que estamos viviendo, seremos perfeccionados, seremos afirmados. Creo, Padre, que estamos siendo fortalecidos y que seremos establecidos en la tierra y en el cielo, porque este es tu propósito. Así lo has querido, Padre. Y hoy hemos extraído gotas de sabiduría a través de ella que nos fortalecen, nos edifican para nuestro diario vivir. Hemos orado en el nombre de Jesús, que es Dios, vive y reina por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Un último mensaje, compártalo. Haga extender este mensaje a más personas, porque estoy seguro que hay gente que necesita ser edificado a través de la palabra de Dios, como lo ha sido usted y como lo he sido yo. Agradecerle como siempre a Alvarito, a su esposa, a su familia, a sus hijos, por darnos la oportunidad de poder predicar en televisión al mediodía los domingos. Y si usted observa este mensaje en mis redes sociales, le mando también un fuerte abrazo en nombre de mi esposa Ingrid Lizano, que hoy nos ha ayudado con el trabajo en cámaras, aquí desde este bellísimo lugar, Santa Gertrudis de Grecia, donde estamos produciendo y grabando este programa para usted. Que la pase muy bien, les amamos en el nombre del Señor Jesús, y que miles de bendiciones sigan siendo derramadas sobre su familia, que su fe no caiga, que por el contrario sea fortalecida, para que usted sea ejemplo y un testigo de Jesucristo en todo lo que hace y en cada lugar que nosotros pisamos. Bendiciones, hasta siempre.